Acabamos de cruzar la barrera del centenario de la mecánica cuántica y aún sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los mortales. Así que si os parece bien, me encantaría empezar escuchando qué es para vosotros la mecánica cuántica, por qué ese nombre y qué es lo que explica que antes no entendíamos. Si te parece bien, te concedo la palabra, Armando, y nos cuentas un poquito. Pues vamos a intentar empezar por lo más sencillito. ¿Por qué mecánica? Porque al final es una teoría que nos está diciendo cómo se mueven los objetos físicos, cómo cambian con el tiempo. Por ejemplo, si una estrella emite una partícula, ¿qué va a pasar con ella? ¿Cuándo va a chocar? ¿Con qué va a interaccionar? ¿Y por qué cuántica? Ahí está, como todo el intríngulis de la teoría. La clave está que, al contrario de lo que entendemos por mecánica clásica, según la cual la teoría nos dice lo que podemos observar directamente, es decir, si nosotros calculamos con la teoría, esa propia teoría directamente nos dice cuáles son los posibles resultados, en la mecánica cuántica no. Resulta que el objeto que nos predice seguramente su ecuación más famosa, la ecuación de Schrödinger, no nos dice directamente qué vamos a observar, sino que para poderlo saber hay que hacer otro cálculo, y resulta que esos posibles valores normalmente están, como se dice, cuantizados, es decir, que no puede salir cualquier resultado, por ejemplo, de la energía, sino solamente unos posibles valores concretos. Y ese, por ejemplo, fue uno de los primeros éxitos, predecir correctamente dónde están los niveles energéticos del átomo de hidrógeno, es decir, qué frecuencia se emite la luz cuando un electrón va cayendo en el átomo de hidrógeno. Ajá. La verdad que muy acertado, sinceramente. No se me ocurre ponerle ni un pero a todo eso, tal cual. Pero a mí me gustaría saber, esto que estamos hablando, porque ha sido una explicación técnica, eh, ¿es un instrumento? ¿La mecánica cuántica es un instrumento? ¿Es una herramienta de cálculo que produce los resultados correctos? ¿O nos está mostrando algo realmente importante sobre la realidad que subyace? Bueno, Tiro yo mismo para adelante, Para venga, empieza adelante. tú, Venga. Armando. porque esto puede ser el primer punto en el que distintos expertos empiecen a tirar artículos a la cabeza. Porque hay gente que dice que no es nada más que un instrumento, y hay gente que nos está dando una visión de la realidad. Es decir, que nos está diciendo que el mundo microscópico tiene unas características muy extravagantes y que estas características son reales. Mientras que otra gente dice que no, que esto es un instrumento de cálculo y que funciona muy bien, pero no sabemos muy bien por qué. ¿Y en qué lado estás? ¿En qué lado estoy? Empezamos fuerte desde el principio. Pues a mí Hay me que gusta coger banda. estar, a mí me gusta estar en la posición de que hay una realidad extravagante en lo microscópico. Me parece una posición más divertida. Bueno, ya la risa de Enrique te lo está diciendo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a la controversia. Enrique, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, a ver, eh, no sé si entiendo del todo la respuesta de Armando. Creo que en parte estoy de acuerdo con él. Voy a intentar no estar de acuerdo en todo porque si no nos vamos a aburrir mucho. Entonces, a ver, yo también creo que revela una realidad extravagante en ese sentido. Y además me he reído sobre todo porque me ha gustado además que lo pienso, eso me ha parecido, porque le parece atractiva la idea de pensarlo así, ¿vale? A mí también me lo parece. Quiero decir, yo sí que creo que revela una realidad extravagante, pero lo que pasa es que en cuanto a esa supuesta o a esa controversia entre los expertos de si describe la realidad o solo es una herramienta que produce resultados, yo creo que en general no hay ninguna respuesta, ni creo que sea posible que haya ninguna respuesta para ninguna teoría que trate de describir la realidad. Creo que todo es un poco parte de lo mismo. Evidentemente la hemos construido los humanos y está impregnada de nuestros prejuicios y de nuestra visión del mundo y de la realidad, pero como poco, y ya tenemos experiencia en esto, tenemos que ser un poco humildes y decir que lo que escribimos en un papel, en lo que hacemos en un laboratorio, no es la realidad, sino, en el mejor de los casos, una parte de lo que hemos sido capaces de entender acerca de la realidad. Supongo que así lo diría, ¿no? Sí, solo justo que es una mejor aproximación a la realidad que la mecánica clásica, ¿no? Se parece más porque predice más, nos da mayor Eso posibilidad es. de
de manejo y manipulación, y sí, entonces es un poco más extravagante que la newtoniana, sin duda, y seguro mucho más extravagante en los lugares en los que escapan nuestras predicciones y conocimiento, ¿no? Sí, Estoy de acuerdo con Natalia y prefiero no entrar todavía en los puntos más controvertidos de esto, para después, hombre, que si no... Yo recuerdo... Perdona. No, perdona, David. No, que decía que creo que un punto interesante que creo que está sobrevolando lo que estáis comentando es el tema de las interpretaciones de la mecánica cuántica, que yo creo que es un aspecto bastante desconcertante respecto a otras teorías, ¿no? Porque cada X años se hacen estas encuestas a físicos sobre las interpretaciones de la mecánica cuántica, en las que los porcentajes van variando, pero nunca se produce un consenso absoluto sobre lo que significa la propia teoría. Y yo creo que aquí hay una diferencia entre, bueno, lo que comentaba José Antonio de si es una herramienta. Yo creo que como herramienta es extremadamente útil y exitosa. Tiene esa estructura matemática propia de la teoría. Yo creo que lo que ocurre es cuando intentamos expresar lo que hay más allá de las propias matemáticas e intentamos empezar a crear una imagen de lo que está ocurriendo, visualizar o crearnos una imagen de la realidad más allá de lo que estrictamente está en las ecuaciones, ¿no? Que es ahí donde entra, yo creo que un elemento muy polémico, donde se ve que los físicos son personas y que al margen de que se pongan de acuerdo en las matemáticas, la perspectiva con la que las interpretan, en este caso es muy lejos de ser unívoca. Requiere interpretación y eso es interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que sea tan certera y tan extraña a la vez, ¿no? Que requiera esa interpretación? No sé, Jacobo, tú ibas a aportar algo también, ¿verdad? Sí, iba a contar una anécdota personal de cuando yo estudiaba, que cuando yo empecé a estudiar cuántica en tercero de carrera, en físicas, durante 3 meses no entendí nada y lo estaba pasando muy mal. Porque además yo era, como estamos aquí supongo, era muy buen estudiante y la primera vez que me encontraba con algo en lo que realmente no sabía a qué agarrarme, porque no entendía lo que había debajo. Y tuve una epifanía cuando allá por diciembre estaba en una biblioteca del barrio. Cogí un libro al azar casi de cuántica y tenía una frase al principio, ¿no? Nada más abrir la primera página, una frase de Dirac, uno de los padres de la cuántica, además de mis preferidos, que decía: el problema de los estudiantes cuando estudian cuántica, y dije, esto viene bien, esto va a venir bien, a ver qué dice. El problema es que intentan entender la cuántica físicamente y hay que entenderla matemáticamente. Y fue una revelación, porque me descargó de todo ese intento que yo hacía infructuoso de convertir aquello que estaba leyendo en imágenes comprensibles para mi cerebro. Y entonces, si lo estudias, y así es como lo estudia la mayor parte de la gente, como una herramienta súper poderosa para hacer predicciones, entonces puedes vivir tranquilo y te funcionará siempre. El problema es que, sobre todo los físicos, necesitamos rascar más y decir, oye, ¿qué hay debajo de esto, no? Y digo que el caso de las pocas veces yo creo que en ciencia los físicos nos hemos rendido es con la cuántica, no es con sabes mucho más que yo de esto, ¿no? Pero con la escuela de Copenhague, cuando dicen vamos a dejar de discutir sobre qué pasa cuando hacemos una medida y la función de onda colapsa. Sabemos que funciona y funciona como herramienta. Pero ahí hay una verdad. Yo creo que antes no habíamos sido tan humildes y decir, estamos atascados en un problema conceptual, vamos a avanzar porque esta herramienta funciona. Y a partir de ahí entiendo que haya estas dos ramas, claro, que los que sois técnicos, ¿no? Pues que unos ataquen una visión más física y otros como más como herramienta. De hecho, ayer di una charla sobre el origen de la vida en la Real Academia de Ciencias y que esto lo montaba una sociedad de gente joven que se llama de física y matemáticas y no sé qué más, y unos tipos muy majetes, y luego nos fuimos a tomar algo. Y estuvimos ahí en un bar discutiendo sobre lo divino y lo humano, y había varios filósofos, y me sorprendió mucho, porque además, de hecho, la presentación éramos 3, y uno de ellos era un filósofo biólogo, que ellos no tienen ningún problema en asimilar que no hay una realidad bien definida. Eso para los filósofos es muy habitual, y a mí eso, claro, se me atragantaba un poco. Esto unido a las cervezas, ¿no? Y ya era tarde, y decíamos, a ver, o sea, habrá una realidad, aunque la realidad sea una distribución de probabilidad, eso ya es una realidad, y la ciencia es un acercamiento a eso. Para ellos no. Ellos viven tranquilamente en una visión del mundo completamente que depende del observador y se sienten más cómodos, ¿no? Así que creo que en gran medida los físicos tenemos la visión en cierta medida perturbada
por nuestro estudio formal yo no sé dónde está la realidad, la verdad, en ese sentido. Pero yo siempre he sido más clásico, ¿no? Decir, oye, hay una realidad que a lo mejor no conocemos y nunca conoceremos, pero está ahí. Pero es que igual no es eso, ¿no? Bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir Jacobo. Y además lo que has comentado me da pie a completar tu anécdota con otra anécdota sobre la anécdota, una anécdota fractal aquí. Y es que yo recuerdo precisamente cuando empecé los estudios también en física cuántica, pasaron dos cosas. Primero fue con un compañero, sobre todo cuando me estaba yendo bien, recuerdo que me dijo, pero Enrique, pero lo has entendido. Claro, yo decía, yo creo que sí, lo estoy entendiendo. Entonces le cambió el semblante y me dijo, no lo has entendido. Yo creo que esta anécdota en particular la añado porque me ha venido a la mente, creo que no tiene ningún significado, creo que lo que quería era simplemente fastidiarme, pero ahora viene la segunda que sí tiene significado, que fue hablando con un profesor, que además yo creo que algunos de los aquí presentes conocéis, Felipe Llanes. Por lo menos Armando lo conoce, estoy prácticamente... Lo conozco, sí. Lo conoces bien, ¿no? Sí. Hablando precisamente de estas cuestiones y recuerdo que me dijo algo muy parecido, a mí sí se me quedó grabado, que era, vale, vamos a ver, ¿qué entiende usted por entender? Me he quedado ahí, se me oye y se me ve, ¿no? Sí, que me he quedado ahí para decirme. Me dice, ¿qué entiende usted por entender? Me dijo, a ver, entender al final, en gran parte, y yo creo que, bueno, en esto podemos coincidir todos, es un poco también de experiencia en la vida. Entender en gran parte es que te acostumbras a una serie de ideas. Entonces, al principio son muy extrañas, pero luego te vas acostumbrando y cuando te acostumbras empiezas a sentirte cómodo con ellas. Realmente es así, ¿no? Te acabas acostumbrando a calcular con estas cosas, te obsesionas mucho con el significado profundo de ellas, entonces piensas mucho, reflexionas mucho, pero al final te das cuenta de que para trabajar con ellas no tienes que estar todo el día pensando en ese significado profundo. Entonces, pues queda un poco para este debate filosófico, que yo creo que es necesario, pero realmente al final tú la empleas como una herramienta que produce respuestas correctas muy útiles. Yo creo que en parte es así.